tardes, amigos y amigas que nos escuchan habitualmente en este programa Mauricio Funes Sin Censura. Recuerde que este es un programa diseñado para que usted participe, exprese sus opiniones, haga sus denuncias, plantee posición sobre los temas, acontecimientos, sucesos que han ocupado la atención de la opinión pública a lo largo de la semana y que marcan la coyuntura nacional. Si usted quiere comunicarse con nosotros, llame al teléfono en cabina de Radio La Chévere al 22 60 21 12 o puede llamar también, o más bien escribirnos al WhatsApp Mauricio Funes Sin Censura al 6008 80 57. Además de nuestras cuentas en las redes sociales, en Twitter, @FunesCartagena, en Facebook, Mauricio Funes Sin Censura, y en nuestro canal YouTube, Mauricio Funes Sin Censura. A inicios de esta semana, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, dio a conocer las recomendaciones que hizo el equipo de expertos en justicia penal y combate al crimen de Estados Unidos, dirigidos por el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudolph Giuliani. Esta especie de recetario fue entregado al presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, fue compartido también con funcionarios del Gabinete de Seguridad, con la Fiscalía General de la República y con integrantes del órgano judicial. Muy poco se conoce del detalle de sus recomendaciones. Lo poco que se sabe es lo que han publicado diferentes medios de comunicación al respecto, que, a decir verdad, no es mucho. Pero en términos generales sabemos que el señor Giuliani ha centrado la mayor parte de sus recomendaciones en reducir la impunidad en nuestro país, combatiendo en forma más efectiva el delito a nivel nacional e integrando en este esfuerzo a todas las instituciones del Estado que tienen que ver con el combate de la criminalidad. Por eso es que ha recomendado la creación de una base más confiable de estadísticas sobre criminalidad en el país, de modo de tener datos confiables sobre cantidad de homicidios que se cometen en el país, como otros delitos, particularmente las extorsiones. Ha propuesto mapear El Salvador, es decir, hacer una especie de mapa donde estén considerados aquellos municipios o zonas del país o territorios del país de mayor índice delincuencial, de modo de concentrar en esas zonas del país las fuerzas de seguridad pública, particularmente la Policía Nacional Civil y los elementos de las Fuerzas Armadas que contribuyen a esta labor con la PNC. Ha propuesto también una más efectiva coordinación de las diferentes instituciones involucradas en el combate y reducción de la delincuencia, léase PNC, Fuerza Armada, Fiscalía General de la República, Medicina Legal y órgano judicial. Ha sugerido también aumentar los recursos policiales, sobre todo para fuerzas especializadas como la Unidad Antipandillas o la Unidad Antiextorsiones. Ha dicho que a estas unidades hay que dotarles de más y mejores vehículos, más y mejores armas y todo el apoyo tecnológico que requiera el desarrollo de su trabajo. Incluso ha insistido en la necesidad de modernizar y ampliar el sistema de cámaras de videovigilancia que por ahora están concentrados en los municipios más desarrollados del país, como San Salvador, Santa Tecla, Antiguo Catlán, Soyapango, pero ha dicho este sistema de videovigilancia hay que ampliarlo a nivel nacional. Eso entre otras propuestas que hemos conocido. En el fondo, lo que Giuliani ha venido a proponer a nuestro país parte del hecho de que se debe recuperar el control de los territorios con ayuda de la policía y se deben implementar planes más efectivos de reinserción de pandilleros que hayan cometido delitos menores. Giuliani parte del hecho de que aquellos criminales, sobre todo líderes de pandillas, acusados de graves delitos, no tienen manera de reinsertarse a la sociedad y tienen que guardar prisión, de ser posible, en forma eterna hasta el día de su muerte.
Pero hay otros pandilleros que han cometido delitos menores, sobre todo jóvenes que tienen posibilidad de reinsertarse y por lo tanto dice hay que trabajar en planes más efectivos de reinserción, como también en la rehabilitación de delincuentes mediante una mejora continua de los centros penales. Ha dicho cosas como, por ejemplo, que a los delincuentes, por la naturaleza del delito que se les acusa o que se les imputa, hay que recluirlos en un o en otro centro penal. Y, por ejemplo, no colocar a pandilleros que han cometido extorsiones, homicidios o secuestros, junto con otros que han cometido delitos menores. En buenas cuentas, Giuliani vino a señalar deficiencias, como también a proponer acciones que, hay que decirlo con toda honestidad, ya antes otros expertos con menos costos habían formulado en diferentes foros que se han organizado para tratar el tema de la criminalidad en nuestro país. No estoy desmereciendo la importancia y relevancia de los aportes del señor Giuliani, pero insisto, buena parte de sus recomendaciones ya habían sido propuestas, discutidas y analizadas y están incluidas en el Plan El Salvador Seguro que presentó el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana al presidente de la República. La presentación entonces del exalcalde Giuliani y su propuesta de trabajo no es muy diferente a la presentación hecha meses atrás por el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Sin embargo, la ANEP ha tratado a Giuliani, y lo tengo que decir con todas las palabras, como si se tratara de una vedette o de un artista internacional contratado por varios millones de dólares. Así como lo hacen los artistas de renombre internacional, Giuliani vino al país, presentó su show, le aplaudieron, cobró varios millones y se fue. Y dijo que si lo necesitan, con gusto regresa. Como una vedette, como un artista internacional. Cobró caro, hizo su presentación y se fue. De todo lo que propuso, me llama poderosamente la atención el hecho de insistir que en el combate de la delincuencia en nuestro país, a la base no encontramos un problema de falta de recursos, sino que de voluntad política. En el fondo, poniendo en duda, y muy a tono con lo que siempre ha planteado la ANEP, FUSADES y ARENA, que este gobierno como el anterior no tienen voluntad de frenar y combatir el problema de la delincuencia en nuestro país. La presentación de Giuliani, amigos y amigas, cayó como anillo al dedo, con un plan que yo siempre he llamado de desestabilización que viene impulsando ARENA desde el año 2009, en que perdió las elecciones y por lo tanto el control del gobierno central, el control del Ejecutivo. Y se suma esta presentación al esfuerzo de la ANEP de seguir desgastando al gobierno tanto en el área de la seguridad pública como a nivel del funcionamiento de la economía. Por la forma como fueron presentadas sus recomendaciones en el contexto de la realización del encuentro empresarial ENADE 2015, no cabe duda que el plan Giuliani es ante todo un plan político, un componente más del plan de ataque y desgaste al gobierno que viene desarrollando el binomio ANEP-ARENA. Y no se trata realmente de una ayuda en seguridad. La mejor muestra que a pesar de la receptividad que ha tenido el gobierno, el propio presidente de la República dijo que las recomendaciones del señor Giuliani van a contribuir a la construcción de una estrategia más efectiva para el combate de la delincuencia. Este mismo día leímos declaraciones del vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, benevolentes con la propuesta de Giuliani, diciendo que el plan Giuliani forma parte de los esfuerzos que está realizando este gobierno y que sus recomendaciones van a ser incluidas en la política nacional de seguridad pública y en las estrategias que el gobierno implementa para combatir la criminalidad. A pesar de eso, a pesar de que el gobierno ha recibido la propuesta Giuliani, que el presidente Sánchez Serén se reunió con Giuliani, que el
comisionado presidencial para la Seguridad Pública, Hato Asbun, y el ministro de Seguridad y Justicia, Benito Lara, se reunieron con Giuliani y mostraron receptividad a sus propuestas. A pesar de eso, Arena sigue insistiendo en una supuesta falta de voluntad y capacidad del Estado para frenar la delincuencia. Lejos de destacar la disposición del gobierno de tomar estas recomendaciones como insumos para la construcción de su política de seguridad e integrarlas al esfuerzo que ya se lleva a cabo con el plan diseñado por el Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, los directivos de la ANEP se han dedicado a despotricar contra el gobierno, haciendo el papel sucio que ni siquiera la nueva bancada legislativa de Arena se ha atrevido a impulsar. Como lo he sostenido antes, amigos y amigas que me escuchan a través de este programa en Radio La Chévere, Giuliani centra sus recomendaciones en el tema de la impunidad y la intolerancia hacia las pandillas. De ahí que sus recomendaciones se limitan al fortalecimiento del aparato de seguridad, especialmente de jueces, fiscales y policías especializados, así como a la mejora de las cárceles. El énfasis de la propuesta de Giuliani está en el castigo. El componente de prevención es poco trabajado por lo que se conoce de su plan, y la estrategia de recuperación y pacificación de territorios es poco mencionada. Más policías especializados, dice, más recursos tecnológicos, como una base de datos más confiable o el uso de cámaras de seguridad en el país, más y mejores cárceles, solo acabarían reforzando la estrategia de combate de la delincuencia por el lado del castigo, pero no por el lado de la prevención. Yo estoy convencido de que lo que se trata, sin negar la importancia de ser más eficaces y eficientes en la represión del delito, en la persecución de los delincuentes, en la necesidad de meterlos a la cárcel, estoy convencido de que hay necesidad de fortalecer los programas de prevención en los barrios y comunidades afectadas por la delincuencia y en disputarle el control y la presencia territorial a las pandillas y al crimen organizado en general. Lo central es controlar el terreno con policías para disuadir y reducir delitos, pero también aplicar planes preventivos y que los ciudadanos tomen el control de sus comunidades. Ese es el concepto integral de una fuerza de pacificación, como lo han hecho en Brasil, en la ciudad de Río de Janeiro, donde el Estado le está disputando el control de los territorios, sobre todo los barrios populares, de los barrios más pobres, a las pandillas y a los narcotraficantes. Y fíjense bien, para que se me entienda, insisto, no estoy diciendo que no hay que perseguir delincuentes, hay que perseguirlos con más eficiencia de cómo se ha hecho hasta ahora. Y si para ello hay que fortalecer a la policía y dotarle de más recursos, hay que hacerlos. Y si para ello hay que tecnificar esta persecución, hay que hacerlo. Pero no se trata únicamente de intervenir un territorio con operaciones policiales. De lo que se trata es de llegar y quedarse con el control de la zona. Y para que el control sea permanente, el Estado debe intervenir no solo con policías que persigan y capturen delincuentes, sino con todo el aparato de gobierno, tanto del gobierno nacional como de las municipalidades, para garantizar mejorar las condiciones de vida de la población y erradicar por completo el delito. Insisto, nótese bien que no estoy diciendo que no hay que perseguir a los delincuentes y meterlos a la cárcel, como algunos con mala intención, en forma mezquina, interpretan mis intervenciones que yo tengo a través de este programa o en las redes sociales. No estoy diciendo que no hay que fortalecer el aparato de seguridad y justicia penal con más y mejores recursos. Hay que hacerlo. Lo que estoy planteando esta tarde es que las propuestas del señor Giuliani ya habían sido planteadas por otros en el pasado y en diferentes foros organizados en el país, y que además son insuficientes mientras no incorporen el componente de la prevención y la pacificación de territorios dominados por delincuentes. En un estudio al que he hecho referencia en otras oportunidades, realizado por el excomandante del FMLN, Joaquín Villalobos,
que preparó para una revista mexicana conocida como Revista Nexos, y donde recoge su experiencia en México y en Colombia, entre algunos de los países donde ha asesorado a sus gobiernos. En ese estudio, Villalobos presenta algo así como un decálogo de lo que hay que hacer para pacificar los territorios dominados por las pandillas o cualquier otra expresión de crimen organizado. Y no está cobrando por esto, por lo menos no los millones que ha cobrado Rudolph Madonna Giuliani. Hay que partir de reconocer, dice él, que la crisis del Estado, o más bien que la crisis de seguridad en nuestro país es una crisis del Estado por ausencia o debilidad de este en los territorios dominados por las pandillas. Todo vacío de autoridad en un territorio, barrio, colonia, cantón, caserío, municipio, es ocupado por otro poder, y en este caso por el que representan las pandillas. O sea, las pandillas han tomado el control de algunos territorios por ausencia del Estado. Y es importante hacer un cambio de estrategia y de visión. La tarea del gobierno es proteger y preservar la paz y la armonía. La captura de delincuentes, por supuesto, que es una tarea consecuencia del logro de este objetivo de proteger y preservar la paz y la armonía social. No hay que renunciar a la captura de delincuentes, pero ahí no se agota la responsabilidad del Estado. Las políticas sociales preventivas en lugares dominados y controlados por delincuentes, como ocurre en municipios del Gran San Salvador, fracasan si antes no se recupera la autoridad del Estado. Por eso, el reducido impacto que tuvimos en mi gobierno con el programa Municipios Libres de Violencia. Porque impulsó ese programa, mi gobierno impulsó ese programa de Municipios Libres de Violencia, trató de llevar las políticas sociales y destinamos recursos hacia esos municipios, pero los territorios aún estaban controladas por las pandillas, es decir, las pandillas aún ejercían el control territorial. Y mientras las pandillas sigan ejerciendo el control territorial, los planes preventivos fracasan o están destinados al fracaso. El pilar de una estrategia de seguridad es el control territorial por parte del Estado y los ciudadanos. Esto significa que los ciudadanos organizados deben recuperar el control de sus comunidades, y esto no se logra con incursiones de fuerza que salen y entran en una zona crítica. Hay que permanecer en ellas hasta pacificar el territorio. Los operativos de persecución y captura son necesarios, pero no son suficientes. El poder coercitivo del Estado debe llegar, pero debe de quedarse en los territorios. Y ahí está, insisto, en la experiencia de las fuerzas de pacificación que impulsó el gobierno brasileño en la ciudad de Río de Janeiro. Esta experiencia ya le fue expuesta al gobierno. Tenemos entendido, porque así lo dio a conocer el ministro Lara, Benito Lara, como el comisionado Asbun, de que hubo una reunión del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana con expertos que venían de Brasil, miembros de la Policía Federal brasileña y también integrantes de esta fuerza de pacificación que el gobierno de la ciudad de Río de Janeiro llevó a cabo. Es cuestión de conocer otras experiencias de otros países que han resultado exitosas y ponerlas en práctica. Si hay control territorial y hay una buena relación entre policías y sociedad, las mismas redes de inteligencia, que son las que permiten detectar movimientos de delincuentes, surgen de forma natural, y esto facilita la captura de los criminales. Así funciona en Nicaragua, donde son los mismos habitantes de comunidades y barrios los que avisan y denuncian a la policía la presencia de criminales. Así es como fue capturado el CIRRA en Nicaragua y deportado al país por las autoridades nicaragüenses hace algunos años. Fue la misma comunidad la que vio una persona con un acento diferente al nicaragüense, con una presencia física de alguien que no era común ni conocido por los habitantes del barrio, que llevó entonces a que lo denunciaran ante la policía. La policía lo investigó, lo capturó y luego lo deportó. Esas son las redes de inteligencia que surgen en forma natural cuando hay una confianza entre policías y comunidad. Y finalmente, como ya ha sido señalado por los expertos, hay que partir del hecho que la seguridad no es gasto, es inversión. Esto no lo digo yo, lo han dicho otros expertos.
en el sentido de que hay una relación directa entre seguridad y crecimiento económico. Por eso es que no estoy de acuerdo con el señor Giuliani cuando plantea que acá en nuestro país el problema de la delincuencia no es un tema de recursos. Yo no conozco ningún país donde el reforzamiento de los planes de seguridad, la modernización de la policía, su equipamiento, la instalación de cámaras de seguridad o la creación de una base de datos confiable, incluso de una base de ADN para identificar criminales y víctimas, o bien la construcción de nuevos centros penales o de mejores centros penales o de granjas de rehabilitación, o bien la implementación de planes de prevención. Yo no conozco ningún país que haga todo esto y no se meta a discutir, a analizar o a gestionar los recursos económicos que deben de destinarse a estos propósitos. El tema de los recursos es fundamental y esto será lo que analizaremos después de escucharles a ustedes sus opiniones. Vamos a un corte, volvemos con sus llamadas y mensajes. Recuerden, queda abierto nuestro teléfono, el 2260-2112, y por supuesto, el WhatsApp 60088057 y nuestras cuentas en las redes sociales. Ya volvemos. La primera parte de Mauricio Funes sin censura. Tengo ya una buena cantidad de mensajes. Este tema de la delincuencia genera pasión entre los salvadoreños y por supuesto hay de todos. Albos de Santa Tecla dice: ¿y por qué la ANEP, en vez de gastar dinero en la asesoría de este gringo, mejor donan ese dinero para comprar botas y mejorar las condiciones de la Policía Nacional Civil? Cruz Coreas escribe: Giuliani, el gran experto en problemas de países de tercer mundo, experto en pandillas, se pregunta ¿a cuántos países habrá ayudado hasta hoy? Claudia Lisset Amaya Oviedo dice: como en su país ya no le dan trabajo, aquí viene solo a sacar billetes. Chris Gómez dice: bueno, con tal de que no pague el pueblo, bienvenido a las recomendaciones del señor Giuliani. Juan Francisco Álvarez dice: ¿y por qué te duele? Me imagino que se refiere a mí, que la ANEP gaste el dinero que no es tuyo. ¿O acaso sos miembro de alguna gremial de la ANEP? Te cuento que en la libre economía cada quien puede gastar el dinero como nos plazca. Como vos no tenés trabajo, no lo entendés. Bueno, sí tengo trabajo. Y uno de ellos es justamente este que estoy haciendo este día, que lo hago con mucho placer. Ahora, a mí no me molesta que la ANEP gaste dinero. Habría que preguntarse si realmente la ANEP ha puesto dinero o no viene de otras fuentes. Pero en todo caso, el punto acá, amigo Álvarez, no es si la ANEP gasta dinero o no gasta dinero en contratar al señor Giuliani. El punto está en que las recomendaciones del señor Giuliani son bienvenidas, constituyen un insumo más, pero no es la panacea, como lo ha presentado la ANEP, mientras no se siga enfocando el tema de la delincuencia de modo integral y no solo se busque reforzar el aparato de seguridad, que hay que hacerlo, sino que también se busque fortalecer las políticas de prevención de la delincuencia en aquellas zonas bajo control de los pandilleros. Pero bien, vamos a dejar por ahora algunos mensajes que nos han llegado a nuestras cuentas para atender llamadas. Adelante, le escuchamos. Freddy Lozano de Hilo Vasco, díganos. Buenas noches, señor presidente. Yo quería hacer solamente una sugerencia. Díganos. Hemos perdido la confianza en nuestra institucionalidad, por ejemplo, de la policía. La gente no denuncia porque creen que al denunciar alguien puede estar de acuerdo con los delincuentes y en ese momento después pueden tomar represalias contra él. Entonces ese es el tema de que yo le quería decir, de que hay que depurar y combatir la corrupción. ¿Cómo no? Muchas gracias, don Freddy de Hilo Vasco, y tiene toda la razón. Por eso es que he insistido que las redes de inteligencia
se crean en forma natural y la información que tiene la ciudadanía, que es mucha, en sus propias comunidades, en sus propios barrios, en sus cantones, en sus caserillos, fluye de forma natural hacia la policía en la medida en que se construya una mejor relación de confianza entre ciudadanía, entre comunidades y Policía Nacional Civil. Mientras los policías se parezcan menos a los delincuentes, habrá mayor confianza hacia ellos. Y en esa medida, las redes de inteligencia se crearán en forma natural y esto va a permitir la captura de delincuentes. Nos llama Angélica desde la Cima 3. Adelante, le escuchamos. Buenas noches, señor presidente. Ha sido un gusto estar ahorita platicando con usted. Mire, para mí el tema de Giuliani, este gringo, aquí los de la NES lo ponen como un gurú, como un Midas. Y mire si ha arreglado lo de las pandillas allá en California, especialmente en Los Ángeles, donde nuestros primeros pandilleros allá se formaron porque no nacieron aquí. Y los tiraron aquí en el 2000 y los tiraron al pueblo a hacer sus picas. Vaya. Entonces este señor también estuvo asesorando a los de derecha allá en Colombia, a Uribe, que lo llevó y allí con los demás empresarios, y vaya a ver en qué resultó. En nada. ¿Qué hicieron? Forma más gente paramilitar para matar a su pueblo, a su mismo pueblo, y desestabilizar a los gobiernos, más que toda que está. Entonces, yo para mí no le veo gran cosa, porque cuando vinieron aquí los de la Convivencia Ciudadana, todos los que vinieron, entonces nos explicaron casi similar el programa de este señor que ha venido. Entonces aquí no me pueden dejar mentir los vecinos, aunque sean de otros partidos, la buena inteligencia que tienen y la buena disposición que tienen, ¿cómo se llama? Todos los que conformaron ahí, hasta presentando de la NET un peloncito. Todos vinieron aquí hasta Jatadón y todo, pues nosotros nos sentimos bien contentos y hoy veo la similitud de este señor, que bueno, hay que gastar el dinero señor presidente, que lo derrochen, ¿verdad? Pero como no se sabe de dónde va, entonces no hay ningún problema, pero que el país no está haciendo algo, que el gobierno no está haciendo algo, entonces seríamos unos mentirosos, así como cuando Monseñor hablaba, que ahí levantaban las voces el mismo pueblo que sufría. Así es que, presidente, a usted que no mire, que le resbale todo lo que le digan esa gente, que son, ¿cómo le puedo decir? Radicales. Bueno. Que así piensan solo negro, porque como no piensan como ellos, como ya no manosean los ministerios, ya ellos ya no tienen todas esas posibilidades de hacer lo que hacían con todos los ministerios, entonces ahora todo lo ven negro, lo del gobierno, y mentiras que quieren ayudarle al pueblo, lo que quieren es desestabilizar el gobierno. Así es que, señor presidente, pase muy buenas noches. Buenas noches a usted también, doña Angélica, que nos habla desde Cima 3. Hola, don Mauricio, dice, me escriben del 7737-7821. Soy Josué de San Miguel. ¿Dónde puedo ver la lista de deudores al fisco? Saludos. Bueno, esa lista aparece en el portal del Ministerio de Hacienda. Ya le voy a dar la dirección para que la pueda consultar. También la ONG Transparencia Activa la ha publicado, a algunos medios digitales, como La Página, también la han publicado, y yo me voy a referir a esa lista en los próximos minutos, una vez terminemos de recoger las opiniones sobre el tema de la delincuencia. Hola, dice, soy de Morazán y me gusta que descubra a los areneros. Mi nombre es José. Expresidente Funes, dice, se necesita la presencia de las autoridades en cada lugar donde habitan estas ratas de criminales. La gente no los denuncia porque no hay nadie que le brinde protección. Tiene razón. Y por eso es que he insistido que debe de haber una mayor profesionalización de las fuerzas de seguridad pública, sobre todo de la policía, una depuración de los malos elementos para que aquellos que trabajan de la mano con los delincuentes sean expulsados de la corporación, sean debidamente sancionados, no solo en forma administrativa, sino que también penal, y que poco a poco la policía se vaya ganando la confianza de la población. Por eso es que puse el caso de Nicaragua. Esa experiencia la vivimos nosotros en el gobierno pasado.
Y es que nos deportaron a un conocido criminal, jefe de pandillas de la MS, de la Mara Salvatrucha, que se había ido a refugiar a Nicaragua, pero fueron las mismas comunidades, los mismos ciudadanos quienes lo identificaron, lo denunciaron ante la policía lo capturó y las autoridades nicaragüenses lo deportaron a El Salvador. En la medida en que se construye una relación de confianza con los policías y en la medida en que la policía se gana el respeto y la confianza de la población, la red de inteligencia orientadas a capturar delincuentes funcionan de forma mucho más efectiva. Tenemos otra llamada, adelante, la escuchamos. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, díganos. Presidente Funes. ¿Cómo no? Fíjese que nosotros acá en Maitapán luchamos en los amigos de Mauricio porque nos habían sacado del frente. Pero a mí me da tristeza de que en el caso suyo, ¿verdad? O sea, no luchó expresidente para acercar a las clases sociales, sino que usted lo que hizo fue luchar y lo sigue haciendo, luchar más para distanciar a las clases entre pobres y ricos, porque esto no se soluciona haciendo más ricos a los pobres y más pobres a los ricos. Solamente pase buen día. Bueno, muchas gracias. Mire, la verdad que cuando yo hago este tipo de señalamiento no estoy buscando ningún enfrentamiento o confrontación de clases. De cuando para acá la denuncia pública, la denuncia ciudadana, como lo hice durante mi gobierno en emblemáticos casos de supuesta corrupción que el Ministerio Público deberá comprobar y el juez del caso deberá decidir, me refiero al caso Selenel o al caso del expresidente Flores. El haber puesto el dedo en la llaga, eso no significa que estaba invitando a una confrontación de clases, como tampoco el insistir en los programas sociales y, como lo estoy haciendo ahora, en las políticas de prevención que le permita a las comunidades, a los barrios, a las colonias, a los caseríos, a los cantones, a los municipios desatendidos por el Estado, que les permita que les hagan llegar más recursos para mejorar la calidad de sus servicios y sus condiciones de vida. Esto no es una invitación a la confrontación de clases. De todas maneras, respeto su opinión, aunque no la comparta. Nos escribe, o más bien nos llama Carolina desde aquí, San Salvador. Díganos, le escuchamos. Don Mauricio Funes. Díganos. Yo lo único que quiero decirle es que los delincuentes poco a poco se han venido graduando, porque antes los agarraban y decían, ¿y dónde está usted? Yo trabajando estaba, ellos me fueron a traer misa, ¿por qué? Decían antes, y con su gobierno poco a poco se fueron graduando, porque ahora ya no les da pena decir que ellos dicen que con mucho orgullo son de la Maraqués. Entonces ya no tienen miedo, ahora se declaran bien, ya, entonces después decapitaban cabezas de personas, de mujeres, más que todo un tiempo, solo de mujeres, que una cabeza ya van por allá, otra pata por allá, no sé qué, que se daba mucho eso, y un tiempo que dijeron ellos que iban a acabar con los policías, con su gobierno, yo recuerdo, yo no olvido, entonces, y después es lo que se está dando ahorita, ellos lo lograron, lo están logrando y se han graduado y ahora están acabando con los policías y los soldados, y entonces, ¿qué vamos a hacer entonces si se acaban los policías, don Mauricio Funes? Claro, tiene toda la razón, muchas gracias por llamarnos. Bueno, me escriben también desde los Estados Unidos, particularmente desde Fontana, California. Saludos, señor expresidente, siempre escuchando sus programas. No desfalles, eres la persona que nos ayuda a entender mejor la realidad. Adelante, sigue pateándole la cola a los gatos de la oligarquía. Bendiciones, Tony Hernández. A mi cuenta en Twitter me escribe Marielo Sargueta y dice: creo que en lugar de pagarle al señor Giuliani, integrantes de ANEP El Salvador deberían pagarle sus deudas al Estado. Bueno, y justamente es el tema en el que me voy a referir en unos minutos. A YouTube dice: señor Funes, me gustaría que como ciudadano presente la demanda de inconstitucionalidad sobre la dolarización, ya que no hay demanda puesta. Bueno, tengo entendido que sí hay una demanda, pero que no la ha resuelto aún la Sala de lo Constitucional. Giuliani dice otro comentario que nos envía Celestino Vanegas, es un empresario igual que los de la ANEP, son de lo mismo. También Celestino Vanegas envía otro comentario a YouTube donde dice: Mauricio, saludos desde Nueva York, aquí escuchando tu programa y como siempre de acuerdo en tu forma de ver las cosas, ya que no dejas nada a que haya lugar a dudas. Víctor Manuel dice:
¿Cómo los van a castigar si el poder está sobre las leyes, así como el caso de Francisco Flores o del diputado suplente de Ghana, Wilber Rivera? Y por último, Daniel Turzo dice, no se puede castigar si no hay jueces que hagan valer las leyes. Bueno, tiene toda la razón. Mientras no hay una depuración del órgano judicial y los jueces actúen con apego a derecho y no al dinero, difícilmente vamos a avanzar en nuestro país. El señor Giuliani dijo, en El Salvador el problema de la delincuencia no es un tema de recursos, sino de voluntad política y de más eficiencia por parte del Estado. Esta es una tesis que se la he escuchado también a la ANEP y que la expone en el documento que fue entregado al gobierno esta semana en el encuentro empresarial ENADE 2015. En ese documento la ANEP propone la creación de un fondo especial para la seguridad bajo la figura de un fideicomiso. Y en este tema la ANEP plantea fundamentalmente cómo a su juicio debe de manejarse este fideicomiso, es decir, quiénes deben de integrar la junta directiva del mismo que maneje estos recursos con transparencia y eficiencia. Yo no voy a discutir si la propuesta de la ANEP para administrar el fideicomiso es la mejor. Proponen que esté integrado por 3 representantes del gobierno, 3 representantes del sector empresarial y 3 representantes de la cooperación internacional. Me parece bien, siempre y cuando esta representación garantice su transparencia y eficiencia, bienvenido sea. No vaya a pasar lo que ocurrió a propósito con los fondos de la cooperación internacional recibidos para atender a las víctimas de los terremotos del 2001 en tiempos del gobierno del expresidente Flores, que al final, en lugar de ir a parar a quienes debieron de haber sido sus beneficiarios reales, es decir, las víctimas del terremoto, fueron a parar a bolsillos privados. Ahora bien, el punto sobre el que debemos reflexionar es cómo se creará este fideicomiso, es decir, de dónde van a salir los recursos para construir este fondo especial para la seguridad. Es claro que para los señores de la ANEP y muchos grandes empresarios, este fondo especial debe salir de cualquier lado, menos de un impuesto especial que pagarían las empresas como ocurrió en Colombia en tiempos del expresidente Álvaro Uribe y que se mantiene hasta la fecha bajo el gobierno del presidente Santos. En ese entonces, el presidente Santos era el ministro de la Defensa y como el Ministerio de la Defensa tiene bajo su jurisdicción la seguridad pública, fue él quien propuso la creación de este impuesto especial del cual salieron los recursos para financiar los planes de seguridad del gobierno colombiano. Bajo mi gobierno yo ordené un estudio del caso colombiano, se preparó una propuesta de impuesto especial para la seguridad democrática y esta propuesta fue rechazada por la ANEP y fue, por supuesto, bloqueada por el Partido Arena. Este, en mi opinión, es uno de los primeros debates que debe tener la nueva legislatura una vez se instale con los 84 diputados que la integran. Lo primero que hay que discutir una vez se instale la legislatura es de dónde van a salir los recursos para crear un fideicomiso o un fondo especial para financiar los gastos que implica la seguridad en nuestro país. Mientras eso ocurra, quiero traer a cuenta una revelación que esta misma semana hizo el Ministerio de Hacienda a través de su portal en internet y que uno de los amigos que me escuchan me pidió dónde puede encontrar esa lista de deudores y evasores del fisco. A través del portal de Hacienda conocimos la lista de morosos y deudores del fisco de acuerdo a información proporcionada por la Dirección General de Impuestos Internos. Yo me tomé la molestia de imprimir este cuadernillo, que es interesante porque aquí aparecen todos los 12.519 personas jurídicas y otras personas naturales que le deben al fisco. Esta dirección de Hacienda, la Dirección General de Impuestos Internos, amparada en los artículos 277 y 277-A del Código Tributario, publicó una lista de más de 12.000 deudores del fisco entre personas naturales y personas jurídicas, sobre todo empresas que deben al gobierno la exorbitante suma de 372.639.335 millones de dólares. Óigase bien, deben al fisco
$372.639.335. Si la totalidad de este dinero, o al menos una parte importante de esta suma, se recuperara, el gobierno no tendría necesidad de seguirse endeudándose con más préstamos internacionales, de modo de cubrir los gastos que representa la implementación de su estrategia de seguridad. Según esta publicación, empresas, algunas de ellas vinculadas al Partido Arena porque son patrocinadoras del partido, y otras que son veladamente defendidas por la NEP, en la medida que también son patrocinadores del encuentro empresarial ENADE, algunas de estas empresas deben sumas millonarias al Estado en concepto de impuesto de la renta y del IVA. Aquí hay casos emblemáticos. Por ejemplo, Droguería Santa Lucía, propiedad del expresidente Cristiani, que debe, según la publicación de Hacienda, no lo digo yo, lo dice Hacienda, impuestos por más de $320.000. Está el caso también de Almacenes Simán, S.A., cuyo propietario, Ricardo Simán, suele expresar su preocupación por el tema de la inseguridad. Hoy, a propósito de la avenida del señor Giuliani, le hicieron una entrevista en el diario de hoy. Almacenes Simán debe al fisco más de $679.000 en concepto de impuesto de la renta. O el caso de TAC, que desde el año 2010 debe al Ministerio de Hacienda más de $6.700.000 en impuesto a la renta. También destaca el caso de la empresa Autofácil del Grupo Poma, cuyos empresarios los hemos visto en diferentes entrevistas, incluso cuando yo me reunía con ellos, rasgándose las vestiduras, exigiendo un gasto gubernamental más eficiente y transparente. Se oponen al endeudamiento. Dicen, por ejemplo, que en lugar de endeudarnos sin límites, deberíamos de crear oportunidades a través del desarrollo económico. Tiene toda la razón este grupo empresarial cuando plantea eso. Pero también deberían agregar que en lugar de endeudarnos, los empresarios deberían de pagar sus impuestos, porque con esos impuestos se pueden financiar planes de seguridad. La empresa Autofácil mantiene una deuda de $1.244.000 en IVA en el periodo que va de enero a diciembre del 2012. No lo digo yo, lo dice el informe del Ministerio de Hacienda. O esta distribuidora Sabla, conocida comercialmente como Disasa, que según esta publicación debe casi $200.000 en impuestos y multas. Y hay ahí otra serie de empresas de telefonía, medios de comunicación. Bueno, los periódicos no aparecen porque hasta ahora van a comenzar a pagar impuestos con la reforma que se aprobó en octubre del año pasado. Pero ahí aparecen también empresas del sector industrial y comercial que adeudan varios millones de dólares, cuyos casos esperan sentencia del Tribunal de Apelaciones o de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Y en esto quiero ser claro, porque hay quienes, a raíz de que yo reaccioné frente a esta publicación del Ministerio de Hacienda, me han dicho, bueno, ¿y por qué usted, señor Funes, que fue presidente en el 2009, no les cobró? Si les cobramos. El problema es que ellos apelan al Tribunal de Apelaciones o los ampara la Sala de lo Contencioso Administrativo y nos botan los juicios. Por eso es que esta nueva legislatura debería de discutir una reforma al Código Tributario que le dé más dientes tanto al Ministerio de Hacienda como a la Fiscalía para cobrar estas deudas. Celebro la posición expresada hoy por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, quien dijo a los evasores había que aplicarles cárcel. Y tiene toda la razón, porque la evasión de impuestos es un delito tan grave y tan perjudicial para las finanzas públicas como la corrupción o la mala administración de los recursos. Entonces, cuando la bancada de Arena, ANEP, FUSADES y FUNDE se rasga las vestiduras diciendo que tiene que haber un mejor manejo de los recursos públicos, un manejo transparente, que los funcionarios tienen que dar cuenta del mismo, yo les desafío y les digo, pues también los empresarios morosos del fisco que deben impuestos, deben pagar sus impuestos, porque de esa manera se le hace llegar más recursos al Estado.
en lugar de contratar firmas de abogados y de auditores que se especializan en evasión o en elusión fiscal. Yo recuerdo que antes de mi gobierno hubo un conocido supermercado que había eliminado el pago del IVA en la mayoría de sus cajas registradoras y no pagó absolutamente nada por esto. Aquí quiero también referirme al caso de las empresas Alba, que de acuerdo a este informe deben al fisco más de $600,000. Y hago mención de Alba porque algunos generadores de opinión o testaferros de arena que escriben en las redes sociales me quieren echar a mí el muerto como que si yo fuera accionista de esta empresa o haya recibido algún beneficio económico de la misma. A mí me da igual que sea Alba, que sea Almacenes Simán, que sea Autofácil, Taca, Droguería Santa Lucía o cualquier otra empresa la que le deba al fisco y tenga que pagar. Todas tienen que pagar. Todas tienen que pagar. Incluso la publicación del nombre de la empresa Alba por parte de Hacienda es la mejor evidencia que se trata de una lista que no tiene color político ni tiene como finalidad la persecución política, sino únicamente informar a la ciudadanía sobre los deudores, sobre los evasores y sobre los morosos con el fisco, facultad que le está permitida al Ministerio de Hacienda por el Código Tributario. Soy de la opinión que cada empresa o persona natural, entre las que figuran algunos connotados dirigentes de Arena, ahí aparece un dirigente de Arena que quiso meter sus gastos en joyas, en zapatos y en ropa, como gastos del giro ordinario de su empresa y quiso descargarse el impuesto. Esto no lo podemos permitir. Esto no lo podemos permitir. Aparecen mencionados en la lista publicada por Hacienda empresas que declaran pérdidas para no pagar impuestos o pagar menos. Las empresas o personas naturales que aparecen mencionadas en la lista deben dar cuenta de sus responsabilidades y aclararle a la opinión pública si se trata de cobros arbitrarios, que puede ser el caso, y por eso es que existe un tribunal de apelaciones en el Ministerio de Hacienda, o de una deuda que tienen la obligación de honrar con el fisco, como lo hacemos el resto de salvadoreños y salvadoreñas que no gozamos de la protección de ANEP, ni a quienes ANEP no se ofrece su equipo jurídico para ponerle demandas al Estado por hacer públicos sus nombres y los montos que deben. Qué bonito. Entonces, hoy resulta que Coquidabú de la ANEP dice que está todo el equipo legal y el aparato legal de la ANEP para asistir a las empresas que si quieren iniciar una demanda contra el Ministerio de Hacienda o contra el portal de Hacienda o contra Transparencia Activa o los medios de comunicación o las personas que hayan hecho públicos sus nombres como deudores y los montos que adeudan, pues ahí está el equipo jurídico. ¿Y por qué no pone mejor ese equipo jurídico a trabajar con las empresas para que aquellas que deban paguen sus impuestos? En lugar de ayudar al cobro de estas deudas, ANEP, en un acto evidente de defensa de sus patrocinadores y de doble rasero ante los salvadoreños, anuncia que pone a disposición de los supuestos agraviados con esta publicación su equipo legal para iniciar cualquier tipo de acción judicial contra el Ministerio de Hacienda o los medios donde se haga pública esta lista de morosos. Con solo que se recupere la mitad de estas deudas, el gobierno no habría tenido necesidad de adquirir nuevos préstamos para el fortalecimiento de la policía o para la implementación de programas de prevención de la delincuencia. Fíjense bien, esta recuperación de estas deudas o de multas que han sido impuestas justamente por la mora acumulada con el fisco podría ser el capital semilla que requiere el fideicomiso para la seguridad que ha propuesto la principal gremial empresarial del país. Tarea para la ANEP. La ANEP se plantea la creación de un fideicomiso para la seguridad. ¿De dónde van a provenir los fondos? Ellos hablan de la cooperación internacional, apelan al gobierno de Estados Unidos o al gobierno de España. Hablan de un manejo más eficiente de los recursos por parte del gobierno. Pues yo les planteo, agreguen ahí al capital semilla la recuperación de esta mora, la recuperación de estas deudas, que por lo menos varios cientos de millones de dólares integrarán para comenzar este fideicomiso. Y en la medida en que a partir de ahora se paguen los impuestos que se adeudan, en esa medida habrá recursos
para que no tengamos necesidad de endeudarnos con la banca internacional. Ya algunos medios de comunicación han comenzado a levantar cortinas de humo con el propósito de opacar esta información, y de distraer la atención de los contribuyentes que sí pagamos nuestros impuestos. Es la estrategia mediática de siempre, la que implementan para ocultar el caso Selenel, la que implementan para ocultar el caso Flores Taiwán. Ahora esa misma estrategia de levantar nuevos casos y de crear cortinas de humo distractoras la están utilizando para opacar el bochornoso caso de la mora, de las deudas y de la evasión en el pago de impuestos cometidas por algunas personas jurídicas, llámese empresas, o por algunas personas naturales. Con mucha habilidad y dada la influencia que tienen varios medios de comunicación en nuestro país, la derecha, que yo siempre he llamado oligárquica, lanza este tipo de campañas mediáticas que buscan desprestigiar al emisor del mensaje, al generador de la información, en este caso al emisor de la denuncia, para bajarle perfil y credibilidad a la denuncia misma. Como insisto, así han procedido en casos anteriores, matar al emisor para de esa manera bajarle perfil al mensaje. Me quedan algunos minutos antes de cerrar el programa. Recibo más llamadas y mensajes de ustedes para que expongan su opinión sobre los temas que este día hemos puesto en agenda. Tenemos una llamada desde San Miguel, adelante. Sí, buenas noches, señor Mauricio Funes. Buenas noches. Sí, solamente quería hacerle una referencia. Díganos. Sí, de que esta empresa de Claro, Telecom, de la telefonía, los está estafando, chupando la sangre, como dicen en vivo. Y fíjate que el mes pasado me salieron $18 y hoy me salen más de 30 veces. Sí, el mes. ¿Y sin ninguna justificación o hizo más llamadas? No, mejor he evitado las llamadas. Bueno, mire, no conozco su caso, no podría opinar, pero sí le puedo recomendar que si una empresa de telefonía no le da el servicio que usted demanda, no está satisfecho con él y encima de eso le cobran más de lo que debería pagar, sí, demasiado, cámbiese a otra empresa que le ofrezca un mejor servicio y precios mucho más bajos. Ya. Esa es la virtud de la libre competencia, que uno puede cambiarse de una empresa a otra y quedarse con la que le ofrece el mejor servicio. Sí, porque es demasiado. Bueno, gracias, señor presidente. Gracias a usted, don José Antonio Moreno, que nos llama desde San Miguel. Carlos Morales dice: se golpean el pecho de patriotas, solo dicen presente por la patria cuando hay que robar y explotar, pero le dan la espalda a la misma cuando hay que hacer nuestra labor cívica de pagar impuestos. Hipócritas ladrones, dice. Rudy Alberto: en Estados Unidos, ¿desde cuándo anduvieran con un traje anaranjado encadenados de pie y mano como perros? Tiene alguien que hacer algo y ya. No sé si se refiere al hecho de que en Estados Unidos a los evasores los meten presos, que es justamente lo que estaba pidiendo el ministro de Hacienda. Y entiendo que el ministro de Hacienda no se estaba refiriendo a cualquier evasor. Yo sé que hay empresas que quiebran y que por lo tanto no pueden pagar impuestos. Hay otros trabajadores, empleados de clase media o clase baja que pierden su empleo y no pueden pagar sus impuestos, pero hay otros que sí, que tienen las utilidades suficientes como pagar un impuesto mucho mayor, es decir, el impuesto que corresponde. A esos que evaden, en mi opinión, como dice el ministro Carlos Cáceres, hay que aplicarles la cárcel para ver si de esa manera se les disuade a no seguir evadiendo. Otra llamada desde el Puerto de la Libertad, adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes quiero felicitarlo por su bonito programa, ¿no? En todos los gobiernos que hemos tenido aquí en el país, pues ha sido uno de los que sí ha tenido allá, pues para decirle la verdad a estos areneros y a todos aquellos delincuentes. Qué bueno, pues que tuviéramos un gobierno, pues, así como usted, ¿verdad? Porque ha sido uno que ha enfrentado la verdad y toda la verdad, pues, y eso mientras usted tenga este programa, siempre ellos van a traer con el dolor de estómago, pues, porque la verdad es que ellos no hicieron nada en sus 20 años, y por esa parte que siempre lo han criticado, pues, ¿verdad? Entonces ahora se siente mal, pues, porque las cosas están saliendo a luz, y entonces
ellos pues no hay otra manera que acusarlo, pues, ¿verdad? Yo quiero decirle que este problema de la delincuencia, pues, ¿verdad? Aquí tenemos que empezar a descojollar el palo, botando las ramas, pero la basura ya se nos vaya a recogerla, pues, ¿verdad? ¿Qué hacer con esto? Pues porque dentro de esto hay grandes allí, pues, ¿verdad? Que deberíamos de investigarlos, pues, ¿verdad? Que se lucran de la delincuencia, ¿no? ¿Verdad? Se lucran, pues, de la gente pobre, pues, ¿verdad? Porque la que está sufriendo en este caso es la gente pobre, pues, ¿verdad? Bueno, y me gusta, pues, ¿verdad? Cuando usted viene y les dice, pues, la verdad, ya ha sacado a luz a muchos, pues ya tenemos muchos ejemplos de algunos que realmente, pues, están siendo investigados, y ojalá que la justicia los lleve, pues, ¿verdad? Donde sí se merece, pues, ¿verdad? Así que yo agradecerle, presidente, por todo, pues, y le he dicho, pues, que ha sido uno de los gobiernos que ha luchado por los pobres y sigue luchando por los pobres, y seguimos al frente y seguimos adelante, güey. Bueno, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Cómo no, gracias por su llamada. Bueno, tenemos que cerrar, nos hemos pasado de el tiempo establecido. Aquí Denis Lara pregunta, ¿es legal ir a la cárcel por deudas? No, en estos momentos nadie va a la cárcel por deuda. Justamente eso es lo que está proponiendo el ministro de Hacienda, evadir el pago de impuestos que correspondería pagar. Entonces ahí es donde el ministro está proponiendo que se pague con cárcel, no solo con recuperación de la deuda, sino que además con cárcel. Esto tiene que ver también con el monto de la misma. Por ejemplo, hay quienes escriben, claro, dice Víctor Larios, ¿cómo es que meten preso al que roba un celular y no digamos a los que roban miles o millones de dólares? Bueno, es una duda razonable que también yo me lo planteo. Carlos González dice, estos empresarios que tanto admiran los países americanos, pues en ellos el Estado congela y embarga automáticamente los tributos adeudados y hasta van a prisión si no pagan. Pero esos ejemplos nunca los han querido aplicar aquí. De acuerdo con usted, don Carlos González. Otro comentario, otra opción, dice, es un embargo de propiedades por la cantidad que se debe. Bueno, es otro camino. Espero que lo esté escuchando el ministro de Hacienda, que pueda hacer la propuesta a la Asamblea o los diputados de la Asamblea Legislativa. Y finalmente, unos mensajes más que llegan a mi WhatsApp, porque luego después me reclaman que no los leo. Dice Reina Rivas, buenas noches, presidente. Los ciudadanos deberíamos manifestarnos en no consumir productos de estas empresas deudoras del fisco. Es una burla y una injusticia para los mismos consumidores, ya que nosotros somos el Estado, dice. Gracias, don Mauricio, saludos, y mi familia le agradecemos por sus paquetes escolares. Bueno, me escriben desde acá, desde el país, del 77 37 78 21. Señor Funes, dice, estos evasores de impuestos necesitan ser castigados. Esta es una llamada o un correo que viene desde los Estados Unidos, porque es el 1763-203-1413. Buenas noches, Mauricio. Estoy de acuerdo que Hacienda publique las empresas deudoras de impuestos, ya que ellos hasta publican fotografías de trabajadores que les adeudan y nosotros no podemos denunciarlos. Es obvio que la salita esa ve los intereses de los oligarcas, dice. La sala debería preocuparse por los jueces corruptos que arruinan los esfuerzos del gobierno y de la PNC por encarcelar a delincuentes. Saludos. Bueno, vamos a cerrar. Nos quedan todavía una serie de comentarios, pero el tiempo no nos permite continuar leyéndolos. Les agradezco su fiel sintonía. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa de los jueves a las 6 de la tarde. Le invito cordialmente a que el próximo jueves me sintonice a través del 100.9 FM del dial Radio La Chévere, o que me siga a través de mi canal en YouTube, Mauricio Funes Sin Censura. Que pase feliz noche y bendiciones, y hasta la próxima semana.